Muy buenos días, jóvenes estudiantes de tercer grado A. Un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Empezamos una nueva semana, ¿no? Empezamos en este caso una nueva actividad, ¿correcto? Vamos a trabajar nosotros el día de hoy el complemento de las tablas de frecuencia, como ustedes pueden observar, ¿no? Nosotros habíamos socializado ya en clases anteriores que existían dos tipos de tabla: tabla agrupada y tabla no agrupada. Ustedes recuerdan muy bien eso, ¿no? Habíamos socializado la semana pasada, ¿no?, algunos ejemplos, algunas situaciones problemáticas que implicaban un poco de tablas no agrupadas. ¿La recuerdan, verdad? Mayormente utilizadas en las variables cualitativas, ¿no? No agrupadas, cualitativas, cualidades, preferencias. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar nuestra competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Y nosotros dentro de esta competencia vamos a trabajar tablas de frecuencias agrupadas, donde nosotros vamos a resolver y completar estas tablas de frecuencia para poder en este caso interpretarlas, ¿no?, en algunas preguntas. ¿Sí? Gracias. A ver. Bien. Entonces, vamos a trabajar en esta parte de aquí un poquito de tablas de frecuencias agrupadas. Pero antes de hacer eso, quisiera preguntarle a ustedes, a ver, nos concentramos, ¿ya? Nos despertamos. Quisiera consultarles a ustedes lo siguiente. El año pasado, recordando un poco eso, porque estamos iniciando todas estas actividades un poco ahí, prácticamente con la parte estadística, con la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Trabajaron un poco, recuerdan frecuencias agrupadas, tablas agrupadas. Por ahí recuerda alguien, o quizás no, me dan una idea más o menos, a ver, ¿recuerdan algo? A ver, la participación de ustedes. Si no lo recuerdan, no hay problema, pues yo no recuerdo. O sea, la idea es interactuar. Entonces, si ustedes me dicen, No, no profesor, recuerdo, no me recuerdo. ya, si no recuerdan, ya me dan una idea No para recuerdo, poder. profesor. Ajá, muy bien, No gracias, recuerdo. gracias. Eso me ayuda bastante a mí para poder yo dar la orientación a ustedes. Profesor, yo no lo sé. Pues yo no Te entiendo. apoyo, muy bien. Profesor, yo no lo entiendo. Te apoyo, muy bien. Entonces ya yo sé por dónde comenzar. Muy bien, jóvenes. Entonces, si nosotros vamos a trabajar tablas de frecuencias agrupadas, vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, acá hay un ejemplo, es una fotito, no vayan a pensar que este es un trabajo, no, no, no. Esa es una fotito de un esquema de una tabla de frecuencia agrupada. Como pueden ustedes observar, mira, aquí en las clases, ¿no?, o en la variable, porque en sí es la variable, esta variable es edades, ¿verdad? Y en las edades estamos hablando de intervalos, ¿correcto? De intervalos. ¿Y cómo formamos esos intervalos? Dirán algunos, ¿no? Si bien es cierto, en la última tabla no agrupada no existían estos intervalos que ustedes ven acá, no existían esos intervalos, pues ahora sí van a existir, ¿no? Y vamos a tratar de formar esos intervalos dependiendo del problema. No es que siempre vayan a ser los mismos o que tengan el mismo ancho. ¿A qué me refiero con el ancho? Por ejemplo, de 5 a 8 hay un ancho de 3. De 8 a 11 hay un ancho de 3. De 11 a 14 hay un ancho de 3. Eso se llama amplitud, ¿no? O ancho de la clase. Entonces, no siempre es de 3. Eso va a depender del problema. Pero, profe, ¿cómo es eso? Ya, vamos a trabajar un poquito la parte teórica en unos 15 minutitos y luego nos vamos a la parte práctica para más o menos poder entender qué es lo que queremos aprender o recordar en algunos casos el día de hoy. A ver, al hablar de tabla de frecuencias agrupadas, vamos a recordar un poquito de lo que ya conocemos, ¿ya? A ver, profe, ¿qué vamos a recordar? Llevamos a la pizarra. A ver, profe, vamos a llevarlo a la pizarra un ratito para poder subrayar, rayar, no en este caso. A ver, elaboramos tabla de frecuencias agrupadas, ¿correcto?
recordemos algunos conceptos, jóvenes. A ver, vamos a hablar acerca de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, ¿verdad? A ver, ustedes recuerdan que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato. Ustedes recuerdan eso, el número de veces que aparece un dato. ¿Se acuerdan que contábamos? ¿Sí? Contábamos. Bien, entonces, la frecuencia absoluta era la cantidad de veces que aparece un dato. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen 11? 5 estudiantes, 6 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes pueden tener de nota 15? Contábamos, ¿verdad? Y eso era la frecuencia absoluta, el conteo, ¿verdad? Entonces, en esa parte de ahí, creo que lo sabemos todos. F sub I, frecuencia absoluta. También debemos reconocer algunos conceptos de frecuencia absoluta acumulada, o el F sub I mayúscula, que era la suma, ¿no? Aquí lo dice, es la suma de las frecuencias absolutas. Ustedes se acuerdan que sumábamos, ¿verdad? Entre Fs, sumábamos, ¿no? Luego de eso tenemos la frecuencia relativa, que era el H sub I. La frecuencia relativa, que era el H sub I. ¿Qué es el cociente? ¿Qué es el cociente? Es la división. El cociente es la división entre ¿quién? Entre cada frecuencia absoluta y el total. Y aquí teníamos que tener mucho cuidado, porque muchos jóvenes me han escrito, bueno, de diferentes grados, porque a todo tercera A, B, C, D y E trabajo, tengo esa oportunidad de trabajar con aquellos estudiantes y me consultaban, profe, en el decimal no me sale 1, profe, me sale 0.99. Habíamos quedado que cuando nosotros buscábamos la frecuencia relativa, que es esta de aquí, el H sub I, cuando buscábamos la frecuencia relativa, nosotros debíamos encontrar decimales. Y estos decimales, en muchos de los casos, se tenía que aproximar. Y yo les había sugerido al centésimo. Habíamos trabajado inclusive cómo se nombran los decimales, ¿no? Le dije al centésimo. Y tratar de que siempre los decimales, siempre, la suma de todos ellos me tiene que salir 1. Si no te sale 1, ahí preocúpate, no avances, porque todo lo demás, porcentajes, frecuencia relativa acumulada, los grados para el gráfico circular, pues no va a ser válido, porque la suma de decimales no te está saliendo 1. Entonces, hay que tener aquí mucho cuidado. No quiero decir con eso que hay difícil. No, aquí consiste en tratar de aproximar, ¿ya? Aproximación de decimales al centésimo. Si no puedes al centésimo, al milésimo, ya una excepción, ¿correcto? Pero siempre la suma tiene que salirte 1. Acuérdate, por favor, ¿ya? Siempre. Muy bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, si vamos a nuestra fichita, ¿no? Nuestra fichita que está colgada, nuestro material de trabajo, que está colgado ya en la plataforma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un modelito. Obviamente esta tabla podemos agregar algunos elementos adicionales, porque hay estudiantes que también me llaman y me dicen, profe, yo he investigado y ahí existen más elementos. Claro, hoy en día tenemos la facilidad del Internet, entonces podemos encontrar mucho más información y enriquecer nuestros conocimientos, ¿no? Bien, acá por ejemplo tenemos la clase, lo que yo les decía, o la variable, porque la clase es la variable investigada. Profe, ¿qué es la variable? Oye, cuantitativa, cualitativa, esa es la variable, ¿no? Helados cualitativos, edad cuantitativo, ¿no? Eso. Entonces, la clase aquí va a estar formada por intervalos. Y aquí vamos a agregar un nuevo elemento. Si bien es cierto, tú ya conoces el F sub I. Sí, profe, la frecuencia absoluta. Si bien es cierto, tú ya conoces el H sub I. Sí, profe, la frecuencia relativa. Y eso es una división. Ah, muy bien, ¿ah? Muy bien. Si bien es cierto,
tú conoces también la frecuencia relativa porcentual. Sí, profe, se multiplica por 100. Ese es para los porcentajes, profe. Aquí va a aparecer una nueva simbología, X sub I. ¿Qué significa X sub I? Es la marca de clase. Profe, pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué? O sea, siempre el porqué de la matemática es ¿para qué me sirve, profe? ¿Para qué estudio matemática? ¿Para qué estudio ecuaciones? ¿Para qué estudio logaritmos? ¿Para qué estudio trigonometría? ¿No? ¿Qué significa, profesor, la matemática? La matemática existe porque existimos nosotros, porque el mundo está hecho de matemática. Y cada vez que alzamos una piedra o miramos hacia arriba o hacia abajo, existe matemática. El detalle aquí no es su existencia, sino la forma como interpretamos esa matemática. Y entonces por eso le digo, la marca de clase es un valor que nos va a ayudar, le estoy adelantando algo, para trabajar, en este caso, la medida de tendencia central, específicamente la media aritmética, promedio aritmético, promedio ponderado, si fuesen notas. ¿Correcto? Entonces, esta es la famosa marca de clase que tiene que estar presente porque la vamos a ocupar en lo que respecta a medidas de tendencia central, que es la próxima clase. Les adelanto algo para que quizás por ahí algunos digan, voy a investigar, profe, voy a investigar, ¿qué quiere decir? Y si investigas, me harías un favor, ¿por qué? Porque trabajaríamos de una manera más rápida, ¿no? Preguntándome si tienes algunas dudas. Bien, la marca de clase. Bien, entonces jóvenes, miren, la pregunta sería, profesor, ¿y cómo nosotros en este caso cómo desarrollamos nosotros estas clases? ¿Cómo realizamos nosotros los intervalos? Porque usted nos ha dicho que en esta parte de aquí, profesor, van a ir intervalos. Sí, un intervalo cerrado, un intervalo abierto, un intervalo cerrado, un intervalo abierto y así. Pero el último intervalo va a ser cerrado, cerrado. El último. Profesor, ¿y cómo sabemos cuántos intervalos van a haber? ¿Y cómo sabemos cuál va a ser el ancho? Ah, aquí viene pues la orientación. Aquí yo les he colocado un pequeño grafiquito, lo más resumido que se pueda para que ustedes puedan entender lo que se quiere trabajar. Correcto. Entonces, voy a llevarlo a la pizarra y quiero preguntas. Si alguno de ustedes no entiende, no lo capta, dígalo ahora, es el momento. Con eso el profesor no me va a decir, no entiende tu problema. Si existen estas herramientas de videollamada, justo es para eso. Correcto. También puede pasar, profe, su voz se le ha ido, avísenme. Estamos conversando, estamos interactuando. Bien. Todos me escuchan clarito, ¿verdad? Para poder orientar en esta parte. Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Sí, profesor, se le Listo, escucha bien. campeones. Listo, campeones del glorioso San Luis. Yo le decía así, mi glorioso San Luis cuando era estudiante. Yo al menos tenía orgullo de pisar esas aulas, de estar dentro, porque yo sabía que por algo estoy ahí, ¿no? Entonces hay que esforzarnos. Muy bien. Tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Dice, se utiliza cuando los valores de las variables cuantitativas son continuos. Correcto, son continuos. Para ello, los agrupamos en tablas clasificándolos en intervalos. Correcto. ¿Ya? Profe, ¿y no lo podemos hacer también en tablas cuantitativas discretas? En algunos casos, hay excepciones, pero siempre y cuando la cantidad de datos sea algo elevada, algo grande. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo breve de eso. Entonces, aquí nosotros vamos a reconocer cómo formamos los intervalos.
¿Cómo formamos? ¿No? Y acá lo dice. A ver, voy a subrayarlo. ¿Cómo formamos los intervalos? Ahí está diciendo. ¿Cómo formamos los intervalos? A ver, nosotros vamos a tener en cuenta estos pasos. Y seguramente ya lo recordaste. A ver, profe, ¿qué cosa? El recorrido, o también llamado rango. Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué también, profesor? El número de intervalos. Ah, justo, profe, usted me dijo acá. Yo le pregunté, profe, ¿y cuántos intervalos voy a poner acá? ¿Acá solamente siempre van a ser 2? No. Eso va a depender del problema. Y este paso te va a decir cuántos intervalos vas a tener que utilizar. Correcto, número de intervalos. A veces hay que aproximar también ahí, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué más debemos saber, profesor? Debemos saber el tamaño del intervalo o llamado amplitud. O sea, ¿qué ancho va a tener? Por ejemplo, de 11 a 15, así. ¿De qué ancho va a tener? ¿Qué ancho? ¿Ya? Luego acá hay algunos conceptos ya de marca de clase y límite de las clases. Este tema del límite nos va a servir para hallar la moda y la mediana en fórmulas, límites. No estoy hablando, algunos por ahí seguro estudian también en academia, yo no estoy hablando de límites derivados, no, eso no. Yo no estoy hablando de límites en sí, a la indeterminada, no, eso no. Límites en lo que respecta a estadística. ¿Ya? A ver, vamos a hablar del recorrido. Profe, ¿qué es eso? El recorrido o rango es el dato mayor menos el dato menor. Quiere decir que tú en tu encuesta tienes que encontrar cuál es el dato mayor y luego restarlo del dato menor. ¿Qué es el número de intervalos? El número de intervalos aquí les he colocado dos formas. Yo le he agregado una, porque en su fichita, en su ficha de análisis del Aprendo en Casa, normalmente nos trabajan esta formulita de acá, la raíz. Pero yo sé que tú vas a ingresar a la universidad. Yo sé que vas a ingresar a un instituto y que vas a ser grande y vas a ser grande al Colegio San Luis Gonzaga. En la universidad o en el instituto te van a presentar esta. Y te la doy de opción. Correcto. Te la doy de opción. ¿Ya? Profesor, ¿qué es eso? La cantidad de intervalos vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Interpretado por K. K es el número de intervalos. Y lo puedes hallar sacando la raíz cuadrada de la cantidad de datos total. Por ejemplo, si hay 20 encuestados, raíz cuadrada de 20. Si hay 40 encuestados, raíz cuadrada de 40. Pero, profe, no siempre es exacto. Por eso te dije, hay que aproximar. Hay que aproximar. Ya, ahora, si tú tienes la facilidad de una calculadora científica, porque ahí se utiliza eso, la cantidad de intervalos de una manera más exacta, pero no hay mucha diferencia, pero entonces es que la matemática tiene que ser lo más exacto posible. Por eso que en la universidad enseñan esto. La cantidad de intervalos está representado por 1 más 3.3 logaritmo de la cantidad de datos. ¿Correcto? La cantidad de datos. Obviamente esa cantidad de datos tiene que ser mayor que 10. Correcto. Por eso aquí trabajamos un poco, cuando son intervalos trabajamos cantidades un poquito más grandes. ¿Ya? Si tú comparas ambos resultados van a salir casi lo mismo. Ahorita vamos a la práctica. El tamaño del intervalo o la amplitud, o sea, el ancho, va a ser la división de R rango entre K, la cantidad de intervalos. Vamos con eso. Profe, ¿y límite de clase, marca de clase? Ahorita vemos eso. Ahorita en la práctica, en la cancha lo vemos. ¿Ya? ¿Cuántos pasos tenemos nosotros para formar nuestros intervalos? 3. Recorrido rango, 1. Número de intervalos, 2. Y el último paso, amplitud. Con eso ya sabemos cómo formar nuestros intervalos. Profe, ¿vamos a la cancha? Claro que sí. Vamos a la cancha. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, situación 1 en clase.
Vamos, vamos, con fuerza. Vamos a llevarlo a la pizarra. Y luego respondemos. Ya saben que primero en nuestra tablita, no se olviden de los gráficos. Ya hemos hecho gráficos. Bien, ¿qué dice acá? A ver, ahí nomás creo, me alcanza. Damos lectura, a ver. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? A ver. Sí, profesor. Listo, listo. Sí, profesor. Listo. No vayan a hacerlo de siempre. Sí, profesor. Algunos estudiantes de otro colegio, no digo el San Luis, ingresan a la clase, lo dejan ahí y se van a hacer otra cosa. Ya voy a empezar con rondas de preguntas. ¿Qué significa eso, profe? Tengo mi lista acá. Llamo al alumno Pepito. Pepito, ¿qué dices? Si no me responde, no está. Y ya voy apuntando. Ya poco a poco debemos ya acostumbrarnos. No quiero ser ya de una manera así directa porque yo sé que algunos se están acostumbrando. Pero va a llegar el momento en que pregunto ya con nombre y apellido. A ver, vamos acá. Los siguientes datos muestran las edades de 40 trabajadores de una empresa. Son 40. Y acá me decía n más de 10. Mayor igual que 10. Ya, pues cumple. ¿Ya? Ahora, profesor, acá dice una cuantitativa continua. Y la edad aquí me está dando discreta. Son valores exactos, profe. Ya. ¿Por qué se puede en el tema de edades? Primeramente, porque hay 40 trabajadores. Es una cantidad grande. ¿Correcto? Segundo, las edades en sí no son discretas. Cuando tú dices tu edad, la dices mal. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Ya. Referencia nomás. Bien. Aquí tenemos, hay trabajadores que me han respondido, tengo 36, tengo 22, tengo 30, tengo 30, hay un montón de trabajadores. Hay 40 trabajadores, deberían haber 40 edades. A ver, conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 8, ¿40 o no? Sí, profesor. Listo, muy bien. Muy bien, Sí, joven. profesor. 40. Muy bien. Sí, profesor. Bacán, bacán. Listo. Siempre hay que verificar eso porque puede ser que el problema Sí, tenga profesor. un errorcito. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Ya, profesor, ¿vamos a hacer la tabla? Sí, vamos a hacer la tabla. Rapidito. El tiempo, ¿no? El tiempo es nuestro enemigo en esta parte. A ver, como ustedes ya conocen un poco de frecuencia absoluta, relativa, aquí la idea es agregar solamente los intervalos y la famosa marca de clase. Ahora, ¿cuántos intervalos voy a necesitar? Esa es la duda. A ver, aquí por ejemplo me habla de edades. Entonces mi clase va a ser edades. Ya está. Listo. Profesor, vamos con los pasos. Efectivamente, vamos con los pasos. Primer paso, ¿cuál es? El rango, profe. El rango, ese es mi primer paso. Muy bien, vamos con el rango. Dice, dato mayor menos dato menor. Ya, busca. Aquí hay bastante visión, saca tu lupa. A ver, ¿quién es el valor máximo? 36, 22, 24, 49, 39, 45, 50. 50. Acá hay un 50. 50. ¿Hay más de 50? 50, No hay, ¿no? profesor. 50, profesor. Listo. 50, profesor. Ya. No, Dato profesor. mínimo. 50, profesor. Dato mínimo. 50, profesor. 22. 20. 22. 20. 20. 20, profesor. 19. 20. 20. 20, profesor. Listo, 20. No, 20. 20, Hay que profesor. tener cuidado ahí porque a veces los chicos No, 20. se confunden en el conteo. ¿Cuánto es 10, 50 menos 20? 30. Listo. 30. El rango vale 30. 30. Siguiente 30. paso, profe. 30. Ya. Vamos con el siguiente paso. Campeones. A ver. Tenemos el siguiente paso. Número de intervalos. Ahí está, profe. Ya está. El número de intervalos, profesor, tenemos dos opciones. El logaritmo o la raíz. Vamos con la raíz primero, ¿ya? Va a haber la oportunidad. Si ustedes desean, apliquen, los resultados no van a ser muy variados, ¿ya?
Raíz de n. ¿Quién es n? ¿Quién es n? La cantidad de datos, claro. Sería 40. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 40? A ver, ¿me ayudan? Profe, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver si nos ayuda nuestra calculadora. A ver, profe. A ver, ¿hay raíz o no hay raíz? Ese es el problema con esta calculadora. ¿Esta será? No, esta no es. Profesor, raíz cuadrada exacta. No tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada exacta. Ya. Por eso, no importa. En No. los números de intervalos no es que siempre va a ser exacto. Por eso les dije a ustedes que van a aproximar. A ver, ¿cuánto es? Dígame la aproximación. A ver, acá tengo raíz cuadrada de 40. 6. 6.32, profesor. vamos a colocarlo 6. su valor. 6 enteros, 32 centésimos. Si lo aproximamos aquí a valores enteros, es a 6 nomás, ¿verdad? A 6. O sea, aproximadamente van a ser 6 intervalos. ¿Cuántos cuadraditos tengo yo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, me falta uno. Me falta uno. A ver, voy a tener que agregarlo nomás. No hay de otra. A ver, profe, uno más nomás. Uno más. Listo, son 6 intervalos. Es importante pues la cantidad de intervalos para poder completar nuestro trabajito. Ustedes son muy campeones inteligentes. Algunas partes ya hemos trabajado, ¿no? Ya, aquí. Listo. Ya, a ver. Ahora, ¿qué sigue, profe? Ya tenemos la cantidad de intervalos. Ahora sigue, profe, la amplitud. Algo facilito, profe. Es una ofensa para mí, profe. ¿Cómo me va a decir la amplitud? Una división nomás. Ya hay que dividir para la llamada amplitud. Ahí está. La amplitud sería ¿qué? R entre K, ¿verdad? R entre K. ¿Cuánto nos salió R? 30, ¿no? ¿Y K cuánto nos salió? 5. Ya. Aquí sí quiero explicarles algo. En la amplitud, tratar, no que sea siempre, tratar en lo posible de que siempre sea exacta. Pero si no se puede, porque toda situación es distinta, ya quedaría en decimales. La amplitud también nos podría quedar en decimales, pero tratar de que siempre sea exacta. Y aquí, ¿quién va a jugar un papel importante? La cantidad de intervalos. K, ahí. Como K va a dividir, mira, entre K, esa división debe ser exacta con R. Tratar de que sea así. Entonces aquí menos mal funcionó. ¿Cuánto es la amplitud? 6. 6, pues, ¿no? 30 entre 5, 6. 5 por 6, 30. ¿O me equivoco? 6. ¿Sí? Profesor, Ya, la K es 6. La K es 6, profesor. El K vale 6. Ah, ya, al revés lo hice. 30 entre 6. 5. Muy bien. 5. Gracias, jóvenes. Gracias. Apóyenme también a veces porque estoy en WhatsApp. 5. Gracias. Ya, muchas gracias. Ahora sí, listo. Profe, ahora sí formamos, ya. ¿Cómo formamos nuestros intervalos, profe? Muy fácil ya. A ver, ¿cómo es esto? A ver, simplemente vamos al primer cuadrito. Voy a minimizar un poco esto. Muy grande mi borrador. Ya está. A ver, y empezamos por el dato menor. A ver, cerrado, abierto. Son 6, ¿ah? Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Me voy 1, 2, 3, 4, 5. Cerrado, cerrado, porque ahí debo terminar. ¿Ya? Muy bien, hay 6, correcto. Hay 6 intervalos. Entonces tenemos acá, empezamos por el menor. ¿Quién era el menor? 20, ¿no? Sí. 20. ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue?
22. La amplitud. Tienes que considerar la amplitud. 22. 25. ¿Por qué 25? 5. Porque la amplitud me dice que debe ir de 5 en 5. Esa es la amplitud, el ancho. Ah, profe. Aquí 25. ¿Qué sigue? 30. Ajá. ya, profe. Como aquí es abierto, no se considera 30, solo hasta 30. 29. Pero acá sí, 30. ¿Qué sigue? 35. Y acá repetimos, 35. ¿Qué sigue? 35. 40. ¿Qué sigue? 40. 45. 45. ¿Qué sigue? Ah, no, 45. Ojo, tiene que terminar 50. exactamente en lo 50. posible en el mayor. ¿Terminó en el mayor o no? 50 seguro que sí. Ah, ahí está. Muy bien. Ya, profe. Bacán hasta ahí, ¿ah? Sí. Bacán. Sí, profesor. Listo. Ahora, ya colocamos los intervalos. ¿Qué sigue? Sigue la famosa marca de clase. Profe, ¿y qué es eso? ¿Qué es la marca de clase? Acá está. Aquí está, dice. La marca de clase es, en este caso, está dado por el punto medio de cada intervalo. ¿Qué es eso, profe? Ya, en criollo. La marca de clase se trabaja sumando los intervalos y dividiéndolo entre 2. Nada más. Sumando los intervalos y dividiendo entre 2, en criollo. Profe, entonces, ¿cómo es esto? Esta primera marca de clase debe ser la suma de ¿quién? De su intervalo, pues. ¿Quién es su intervalo? 20 y 25, dividido entre 2. A ver, 20 más 25, dividido entre 2. 20 más 25 es 45. 45 entre 2, ¿cuánto es? Nos va a salir a veces también decimales. 22,5. 22,5. Entonces colocamos nosotros aquí 22,5. profe, a ver, un poquito aquí. Ya está. Profe, sale 22,5. Ya, esa es su marca de clase. 22,5. Siguiente, profesor, el intervalo. 25 más 30 entre 2. 25 más 30 dividido entre 2. ¿Cuánto es? 5. A ver, ahí sería 55 entre 2. 7.5. 27.5. Muy bien. 27.5. 27.5. Ya. ¿Te has dado cuenta? A ver, una consulta. De 22.5 a 27.5, ¿cuál es el ancho? 5. ¿Te das cuenta que también va de 5 en 5? Igual como la amplitud. 5. Entonces, para el resto, ya no necesitas dividir, sumar y dividir. Ya sabes que va de 5 en 5, ¿o no? ¿Qué seguiría de 27.5? Si le sumas 5. 32.5. Sí. Muy bien. Muy bien. A ver, 32.5. 32.5. 32.5 más 5. 32. 7.5. Siguiente. Más 5. 7.5. 37.5. 42.5. 42.5. 47.5. Muy bien. Esta marca de clase es muy importante. Más adelante, cuando lleguemos mediana, ya les voy a explicar cómo hallarlo. ¿Ah? Ya ustedes deben saberlo. Muy bien, jóvenes. Y luego sigue ¿qué cosa? La frecuencia absoluta. Y ya saben ustedes que la frecuencia absoluta es el conteo, ¿o no? Sí, profesor. Ya, y ahí ya que ustedes conocen. Frecuencia absoluta, empezamos a contar, miren. Sí, profesor. Por ejemplo, el primer intervalo, le doy un ejemplo y terminamos porque ya no estamos pasando de tiempo. A ver, de 20 a 25, o sea, vas a buscar todas las edades que están entre 20, 21, 22, 23 y 24. Profe, ¿y 25 no? No. ¿Por qué no? Porque está en intervalo abierto. Y cuando es abierto, este número extremo no se considera.
uno antes, hasta 24. Profe, ¿y dónde voy a considerar 25? En el siguiente intervalo, aquí. Donde está cerrado, sí se considera. O sea, el primer intervalo solamente es de 20 a 24, nada más. ¿Ya? A ver, buscamos. ¿Cuántos hay de 20 a 24? Aquí sí entra bastante la visión. A ver, contamos para terminar esta parte. A ver, 20. A ver, 22, 1. De 20 a 24. 22 también hay otro. 2, 3, 22 también hay otro. Solo son 3, profesor. 4. Hay 3. 4. Hay que tener Solo bastante son visión, 3, ¿ah? profesor. Ah, no. 4. ¿No? Hay 4. Solo de 20 a 24. 22, 20, 20. Solamente hay 4. Entonces, así vamos contando. Sí, ¿Cuántos hay solo de 4, 25 profesor. a 30? Sí, solo O 4. no, hasta 29 nomás. 30 no se considera porque está abierto. De 25 a 30. A ver, 25 a 30. 1, 2, 3, 26, 27, 4, 28. 4, profe. 26. 5, 27. 27, profesor. 6, 8, profesor. 8, 7. 8, profesor. El 30 no se considera. I'm sorry. Sí. Profesor del ¿Dónde? 30 ¿Dónde no se marqué 30? considera. Arriba, ¿no? Sí. Sí. 30, listo, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ya. Sí. 7, 8, 9. 9. 9, ¿no? Sí. Listo. 9. Ya, aquí hay que tener bastante cuidado, ¿ah? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? La suma de todo, ¿cuánto debe darte? 50. No. 40. 40. 50. Son 40 trabajadores, por lo tanto me debe dar 40. 40. Bien, jóvenes, vamos a terminar en esta sesión por el día de hoy, esperando que la próxima sesión sea un poco más rápida, agradecer su participación. Vamos avanzando en nuestra actividad, ¿ya? Vamos avanzando, les he dejado ahí 2 actividades pequeñitas, donde van a completar los intervalos, la marca de clase y lo demás. ¿Qué sigue ya? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, porcentual que ya hemos trabajado y el grado para el gráfico circular, ¿correcto? Entonces, lo único nuevo aquí es esto, los intervalos y la marca de clase, porque F sub I y H sub I ya lo conocemos de la tabla anterior, ¿correcto? Te invito a que vayas avanzando tus actividades, cualquier consulta, cualquier duda, nuestra próxima clase, ¿cuándo es? El viernes, profesor. El viernes. Entonces tenemos, mira, ve, suficiente tiempo para ir avanzando. Dime. El viernes, profesor. Profesor, la evidencia. El viernes. Profesor, una pregunta. No con cuadro. Profesor, la Hay que hacer el evidencia cuadro. la Así tenemos que como lo mandar estoy así haciendo yo. Lo haces con bonito en cuadro tu o solamente cuaderno, marcar. responde toda la escribes, le tomas fotito y le envías al Classroom, por favor, al Classroom. Al Classroom. He estado recibiendo algunos al WhatsApp, está bien. Pero ya tengo que trabajar el Classroom, porque tengo que formar ahí sus Ya, notas de profesor. ustedes, Gracias. sus evidencias. Ok, profesor. Listo. Gracias.